Bueno, vamos a ver algunos casos y conceptos principales de los problemas de estequiometría, ¿sí? En realidad, esta parte que es estequiometría es una parte de la química que cuantifica, ¿sí? Nosotros hemos visto una cierta parte de esto donde podíamos decir cuántos moles, cuántos átomos, cuántas moléculas teníamos. Bueno, ahora con ese concepto le vamos a sumar a una reacción química, ¿sí? Entonces sabemos que una reacción química es cuando tenemos dos o tres reactivos y después de calentar o que reaccionan entre sí se forman determinados productos, ¿sí? Entonces, la ecuación química es lo mismo que la ecuación matemática. En matemática, por ejemplo, nosotros tenemos 3b más 2c es igual a 5a. Bueno, en química es exactamente lo mismo. Lo único que en lugar de tener un signo igual, hay una flecha que nos indica de dónde a dónde va la reacción. Van a ver que en algunos casos esta flecha es doble, ¿sí? Porque es una reacción reversible. Por ahora vamos a ver esto. Las sustancias que yo voy a poner a reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, tengo en dos tubos de ensayos, ¿sí? Ácido clorhídrico en uno y zinc en el otro. Entonces tiro el ácido clorhídrico sobre el zinc y se produce una reacción. Esos son los reactivos, las sustancias que van a reaccionar. Entonces tengo el tubo de ensayo, está reaccionando eso y al cabo de un tiempo ya no tengo más esto o tengo una porción de esto y se formaron nuevos productos, es decir, hubo una transformación. Lo que entonces se forma son los productos de la reacción, los productos obtenidos, ¿sí? En este caso es cloruro de zinc e hidrógeno. Estas ecuaciones, ¿sí? Como en matemática, las tenemos que igualar, equilibrar, se les dice, ¿sí? Es decir, que la cantidad de elementos que tengo de un lado tiene que ser igual a la cantidad de elementos que tengo del otro. En este caso, si se fijan, acá tengo dos hidrógenos y acá solo tengo un 1. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es estoy poniendo un 2 ahí adelante y entonces sí tengo la ecuación igualada o equilibrada donde tengo uno de zinc de un lado, uno de zinc del otro. Dos hidrógenos de un lado, dos hidrógenos del otro. Este 2 también multiplicó al cloro, dos cloros de un lado, dos cloros del otro. Una vez que tengo la ecuación igualada, vamos a plantear lo que se llama la relación estequiométrica, es decir, la cantidad justa, ideal, que deberían de reaccionar y que se tendrían que obtener. En el caso de esta reacción, sabemos que reacciona un mol de zinc con 2 moles de ácido clorhídrico para formar un mol de cloruro de zinc y un mol de hidrógeno gaseoso. Busco en la tabla el peso del zinc, 65 gramos. Busco en la tabla el peso del cloro y del hidrógeno, 35 y 1, 36. Pero como tengo 2 moles es 2 por 36. Esto quiere decir que están reaccionando, en teoría, ¿sí? Idealmente, 137 gramos de esto. La forma de igualación nos dice que la masa, ¿sí? Se mantiene. Hay una relación que hemos visto que nos habla de la ley de la conservación de la masa. Dice que la masa de un lado y del otro, si la ecuación está equilibrada, debe ser lo mismo. Entonces, en este caso tengo el cloro 35, dijimos por 2, 70 y 65, 135. El hidrógeno 1, tengo dos hidrógenos, 2. Esto me da 137 gramos de un lado, 137 gramos del otro. Esto es lo que se llama la relación estequiométrica, el ideal, la receta de cocina, lo que debería de ocurrir. Bien, ahora en los problemas nos van a empezar a plantear que no ponemos nosotros las cantidades justas en el laboratorio. Por ahí ponemos más de uno, menos del otro. Entonces hay algo que nosotros vamos a tener que identificar que es el reactivo limitante. ¿Sí? El reactivo limitante es el reactivo que se acabó y se acabó la reacción. Por más que del otro tenga muchísimo, se acabó la reacción. ¿Sí? El caso que hablábamos nosotros clases pasadas era con los sándwiches de jamón y queso, creo que era. Entonces digo, si tengo 50 panes, tengo 50 fetas de jamón y tengo 20 fetas de queso, ¿sí? Voy a poder hacer 20 sándwiches de jamón y queso. ¿Por qué? Porque hay uno de las sustancias que es la que me limita la cantidad que puedo hacer de lo otro, ¿sí? La cantidad. Entonces ese es el reactivo limitante.
Yo podría hacer 20 sándwiches de jamón y queso. Después podría hacer de jamón, etcétera, etcétera. Pero solo 20, ese es el reactivo limitante. El que está en menor proporción con respecto a lo que tendría que usar en una ecuación, ¿sí? Entonces, por eso siempre me baso en la relación estequiométrica. Vamos a este caso. Me dicen, siempre con la misma ecuación, ¿no? Si yo coloco 100 gramos de ácido clorhídrico y 110 gramos de zinc, pero el zinc no es puro, me dicen que tiene una pureza del 70%, quiero saber cuál de los dos es el reactivo limitante. Entonces digo, bueno, por lo pronto, de ácido clorhídrico, según la relación estequiométrica, tendría o necesitaría 72 gramos. Y tengo 100, según el problema, ¿no? Por lo tanto, me estaría sobrando. Ahora vamos a ver qué pasa con el zinc. De zinc, según el problema, necesitaría 65 gramos. Y puse el 70% de 110. Acuérdense que aparece nuestro nuevo concepto que es la pureza de las drogas, la pureza de los reactivos, ¿sí? Entonces, si el 100% es 110, el 70% es tanto. Ese tanto me da 77 gramos. O sea que estoy poniendo 77 gramos de zinc y 100 gramos de ácido clorhídrico. Los dos estoy poniendo más de lo que necesito, pero si se fijan, de este estoy poniendo prácticamente lo mismo, es decir, muy cerca el número, necesitaba 65, tengo 77, y de este estoy poniendo mucho más, de este necesitaba 72 y tengo 100. Por lo tanto, uno de los dos va a ser el reactivo limitante, este, y el otro va a estar en exceso, este otro. Entonces digo, ¿cómo sé que este es el reactivo limitante? Bueno, porque es el que puse en menor proporción con respecto a lo que tendría que haber puesto. Supongan que no lo pueden entender de esta manera. Entonces lo único que tienen que hacer es una cuentita. Dividir la cantidad que dice el problema, es decir, lo real, dividido lo ideal, la cantidad de la relación estequiométrica. 77 dividido 65. Y lo mismo para el otro o los otros reactivos. 100 dividido 72. El que me da más chico, bueno, es el que está en menor proporción y ese va a ser el reactivo limitante, ¿sí? Entonces, en este caso dijimos que este va a ser el reactivo limitante. Por lo tanto, el otro va a estar en exceso. Es decir, va a sobrar. Y entonces me pueden preguntar cuánto va a sobrar. Entonces digo, bueno, fíjense, si yo hubiese usado 65 gramos de zinc, hubiese necesitado 72 gramos de ácido clorhídrico. Como usé 77 gramos de zinc, voy a necesitar tanto. Esta regla de 3 que tengo acá, 65, 72, 77, 85 gramos de ácido clorhídrico es lo que van a reaccionar. Ok, pero yo puse 100. Entonces digo, si puse 100 gramos y reaccionaron 85, me están sobrando 15 gramos. Ese entonces es el exceso, ¿sí? La cantidad de reactivo en exceso. En este caso, en masa. Me la pueden pedir en moles o en lo que sea, ¿sí? Entonces acuérdense de los conceptos. El primero es la ecuación. La tengo que igualar. Luego plantear la relación estequiométrica. Luego calcular cuál es el reactivo limitante teniendo en cuenta el concepto de pureza. Y finalmente nos puede aparecer un último concepto que es el rendimiento de la reacción. El rendimiento de la reacción es que a veces las reacciones, ¿sí?, empiezan a formarse los productos y los productos llegan a un punto que se descomponen y otra vez empiezan a formar reactivos. O puede ser que haya tenido pérdida en el reactor o un montón de variables, no haya alcanzado la temperatura, etcétera, etcétera. Y eso hace que lo que yo pensaba obtener por ahí no es lo que obtengo. Entonces me dicen que la reacción tiene un rendimiento del tanto por ciento. Entonces, por ejemplo, en este caso dicen, ¿qué masa de sal se obtiene si la reacción tiene un rendimiento del 80%? Entonces digo, bueno, hago con mi reactivo limitante, digo, si yo hubiese puesto 65 gramos de zinc, hubiese obtenido 135 gramos de sal, cloruro de zinc. Como yo puse, según el problema, 77 gramos de zinc, voy a obtener tantos gramos de sal. Ese tantos gramos de sal es con un rendimiento del 100%. Como el problema me dice que el rendimiento es del 80%, bueno, a ese resultado le tendré que aplicar el 80%. Y ahí sí me va a dar el resultado final.